Listo, entonces, hoy trabajaremos teoría de decisiones, que es como el fuerte de esta materia. Cuando hablamos entonces de investigación de operaciones, lo que nosotros queremos hacer aquí es establecer los, las formas en las cuales de pronto uno puede modelar matemáticamente una situación y a partir entonces de ese proceso de investigación de operaciones tomar decisiones. ¿Sí? Aquí les presento unas situaciones hipotéticas. Entonces dice, por ejemplo, que bueno, cuando hablamos de análisis de decisiones, hay que tener en cuenta que nosotros hemos trabajado en unos cursos de matemáticas que hablan sobre toma de decisiones, como el caso, por ejemplo, en álgebra lineal, nosotros vimos, eh, se había enfrentado como situaciones, problemas en que uno puede modelarla y a partir de esa modelación de las situaciones, que si son una ecuación de 2 por 2 o de 3 por 3, entonces uno encuentra como solución a ese problema matemático, pero con esa solución que uno encuentra, uno puede tomar decisiones desde allí. Lo otro que trabajamos también ya es el curso de programación lineal. Y entonces en programación lineal, ahí sí vimos nosotros lo que eran un concepto grande, pues que vimos que es el área de región factible para la solución de un problema. ¿Sí? Y trabajamos también lo que es eh, modelo de transporte. ¿Sí? Trabajamos modelos de transporte y trabajamos en métodos simples, y ese método simple y lo que es el modelo de transporte nos ayudan entonces también es para eso lo que es la toma de decisiones. Entonces básicamente eso es lo que nosotros buscamos entonces con este curso también. Con todo ese recorrido que ya hemos hecho, logremos entonces hacer o construir unos modelos matemáticos que nos permitan entonces tomar decisiones de forma más acertada. Como les dije en algún momento en la clase, creo que fue la primera, hay unos algoritmos ya diseñados que nos ayudan a tomar decisiones. Entonces la idea es que nosotros aprendamos pues como cuáles son esos algoritmos, aplicarlos a situaciones que sean de pronto hipotéticas y luego entonces sí llevarlos a la práctica. ¿Sí? Bien, entonces les digo aquí, les voy a presentar entonces unas situaciones que pueden considerarse, o sea, en las que no tiene uno como certeza o seguridad de lo que uno pueda, de lo que uno pueda decir que va a pasar. Y la idea entonces es que podamos hacer como un pequeño análisis de ellas y que entonces cómo podríamos tomar decisiones en la posición pues como el dueño o el gerente o el representante de la empresa. Entonces miren aquí una pregunta, una situación que les voy a mostrar hipotética. Es decir, un fabricante introduce un nuevo producto al mercado. ¿Cuál sería la probable reacción de los consumidores? ¿Cuánto se debe producir? ¿Debe probar el producto en una región pequeña antes de distribuirlo, de la distribución integral? ¿Cuánta publicidad necesita lanzar el producto para que el producto se lance pues, con éxito? ¿Cierto? Entonces miren que Said, estás aquí, ¿cierto? Conectado. ¿Me estás escuchando, Said? Sí, claro, profe, sí. Ok, te voy a hacer una pregunta aquí. Usted tiene un negocio, tiene una empresa pequeña. Me había comentado la otra vez. ¿De qué trata su negocio? Se fue Said. Bueno, entonces vamos con Vanessa entonces. Vanessa, ¿estás trabajando ya en el hospital? Nada, David, estoy desempleada. Es empleada, pero bueno, has tenido la experiencia de trabajar en el hospital, ¿cierto? Sí, El área que tú trabajas es en la parte de enfermería. ¿Pero qué haces como tal de pronto allá? yo trabajo, bueno, trabajé en el área de salud pública, promoción y prevención. Exacto, listo. En esa parte entonces de promoción y prevención, por ejemplo, vamos a mirar estas preguntas en cuanto a lo que es la promoción y prevención, porque así como tú tienes experiencia en ese lado, en- con una nueva estrategia de promoción y prevención, por ejemplo, hablemos de lo actual de, desde tu área, queremos entonces lanzar una nueva campaña para la prevención del COVID, ¿cierto?
Y entonces Sí. aquí podemos hacer preguntas como, ¿cuál sería la probable reacción de las personas a las cuales tú le vas a llevar la campaña? Cuando tú hacías esas campañas de prevención, eh, ¿cómo reaccionaban las personas? ¿O ustedes se preparaban para eso? ¿Hacían alguna capacitación? Bueno, por ejemplo, con respecto al área en la que yo trabajaba, por ejemplo, yo trabajaba mucho en las veredas y así, para las personas, cuando uno hacía la campaña, ellos esperaban obtener como por ejemplo algo a cambio. No solo que el hospital dijera, no, venimos a atender, pero no solo los que capitan con el hospital, sino que, o sea, toda la población quiere que lo atienda, pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el hospital como no capita con todas las entidades de salud, entonces ellos le van a responder al usuario, no, pues nosotros solo vamos a atender, por decir así, a Cosalud y a Sabia Salud, porque son las entidades que capitan con nosotros y son las que pueden responder por los servicios que nosotros estamos brindando. Porque tú sabes que todo es como un mercado, por decirlo así. Exacto. Tú me das, yo te doy. Por ejemplo, si yo voy al servicio de salud que yo tengo, por ejemplo, Comeva, o sea, yo tengo que dar mi cuota moderadora, ellos le van a pagar a la EPS, a la IPS, que es la institución prestadora de servicio, que es Promedan, o sea que Comeva le paga a Promedan con lo que yo le dé, o sea, con el servicio que ellos me presten. Exacto, claro que sí. Entonces sí, mira, entonces que ahí uno diría, bueno, eh, uno esperaría que las personas entiendan eso, ¿cierto? Uno esperaría Ujú. que las personas entiendan eso, que es que de acuerdo pues como a la empresa aseguradora que tenga, ¿sí? La aseguradora que los cobija a ellos, entonces sí también va a ser como la prestación del servicio. Y que sí, eso es una entidad que a pesar de pronto que posiblemente pueda ser como el Estado o algo así, no sé si depende del seguro, el hospital es del Estado o si es privado, eh, debe responder es como a sus clientes. Y el cliente son las aseguradoras y en última pues es el usuario final, ¿cierto? Entonces uno esperaría de que todos entendiesen, pero mira que no hay pues como esa claridad al respecto, ¿cierto? Más bien también como ves unas situaciones que tú lo planteas, que son personas de veredas y que a veces son bastante olvidadas del Estado y que cuando llega alguien quieren que esa persona les solucione todo, ¿sí? Exacto. Entonces, ustedes, por ejemplo, cuando hacían esas campañas también planeaban cuánto tiempo iba a ser la campaña, cuánto iba a ser pues, ese proceso de acompañamiento y muchas veces, no sé si les pasó, que no les alcanzó el tiempo porque encontraron más personal allá para atender, ¿sí? O porque necesitaban otras herramientas, otros instrumentos para trabajar y entonces uno debe saber, uno intenta predecir cuánto tiene que estar preparado, pero cuando llega ya en el momento resultan cosas totalmente diferentes, ¿cierto? Sí. Es decir, probaron formas diferentes para atender entonces a las personas, o todas las campañas Pues las hicieron de la misma forma. siguen literalmente atendiendo de la misma forma. No han cambiado nada. Si haya las inconformidades que haya, pues no creo que cambien la manera de la atención. Claro, ¿por qué? Porque es que manejan unos estándares, ¿cierto? También por la cuestión de lo que son los gastos, es decir, los que son los gastos. Entonces, esos estándares y esto también pues como es llevarlos para poder entonces verificar pues que tienen ciertos recursos y con esos recursos alcanzar hasta cierta parte pues como de atención. Bien. Sair se no fue, entonces no pudimos hacer pues como el ejercicio con Sair. Y Sebastián no se trabaja. No, señor, trabajo pero aquí en la casa, Ah, por no. ahora, pues porque no tengo empleo. Ah, claro. Listo. Entonces miren, una situación también que se presenta hipotética aquí es que una empresa financiera invierte en certificados. ¿Sabes unos que son certificados, cierto? Se dice, ¿cuáles son los mejores prospectos de certificados del sector del mercado e individuales? ¿Hacia dónde va la economía? ¿Cuáles son las tasas de interés? ¿Cómo afectan estos factores la decisión de inversión? Que supongamos, por ejemplo, que Sebastián que es un inversionista, un corredor de bolsa. Y entonces Sebastián necesita entonces verificar cómo están los estados, eh, supongamos, por ejemplo, que es sobre los cítricos, naranja, limones, que lo trabajamos la semana pasada. Y entonces hay una empresa que produce bastante y que ya entonces cotiza en la bolsa.
y él es entonces el encargado, pues el corredor de bolsa, pues como de esa empresa. Entonces Sebastián tiene que estar pendiente, por ejemplo, de que cuáles son esos mejores prospectos para poder vender o comprar acciones, ¿sí?, de esa compañía. Verificar, por ejemplo, constantemente cuál es el comportamiento de la economía. Una situación, por ejemplo, como la que estamos viviendo en este momento, cómo lo afectaría entonces esa expedición de certificados, o en este caso, que es la compra de acciones o la venta de acciones, ¿sí? Bueno, si se compran a ciertas tasas de interés o se venden a ciertas tasas de interés, entonces, ¿cuál sería como la rentabilidad? Cuando compro, ¿cómo gano? Cuando vendo, ¿cómo gano? Porque eso también pasa, pues, en el caso de las acciones, ¿sí? Y factores externos que puedan entonces eh, afectar ese mercado. Entonces, por ejemplo, si hablamos de esos cítricos, el clima, por ejemplo, entonces, ¿cómo lo afectaría? Hace más o menos un mes, 2 meses, hubo una preocupación porque decía, de forma periódica hay unos recorridos de unas plagas por todo Sudamérica. Hace como un mes y medio, 2 meses estaban en Barranquilla, estaban en Brasil, y por el comportamiento que llevaban se esperaba que esa plaga, eso eran puras langostas, un enjambre de langosta bastante grande, y se esperaba entonces que ese enjambre llegara a Colombia, y justo estaban empezando los cultivos entonces de arroz y de maíz. Entonces se imagina entonces qué hubiese pasado de tanto que esa enjambre realmente se hubiese llegado hasta Colombia con respecto, pues, como a los cultivos. Entonces son situaciones que afectan, ¿sí?, y que entonces uno, a partir de esa afectación, tiene uno que mirar cómo hacer un análisis y tomar entonces decisiones. Bien, una tercera situación, por ejemplo, es un contratista del gobierno se presenta a una licitación, ¿sí? Recuerden que para uno contratar con el Estado, sea desde la presidencia, desde las gobernaciones o las alcaldías, entonces se hace por licitaciones públicas, que es lo ideal, ¿cierto? Y que sea por un escenario transparente. Entonces, usted como contratista, por ejemplo, en el caso de Sebastián, que ya, y ustedes, que ya se hagan todos ingenieros, entonces ustedes se constituyan como empresa y se están pendientes entonces de algo que se llama el SECOP. SECOP. El SECOP. El SECOP es donde se publican la contratación y las licitaciones públicas, ¿sí? Entonces hay dos versiones, SECOP 1 y SECOP 2. Entonces ustedes verifican ahí como los parámetros de la licitación, y usted entonces empieza a mirar, bueno, lo que yo tengo, mi idea de negocio o mi empresa, se ajusta a esos parámetros, pero como eso entonces implica una contratación, ese es un proceso contractual, o sea, el Estado le va a pagar, pero usted tiene que ofrecer unos servicios o un producto. Entonces se miraría entonces, bueno, cuáles serían los costos de ese proyecto, ¿cierto? Que otras compañías, por ejemplo, se han presentado también para eso o tienen un perfil de presentarse, porque uno tiene que mirar entonces como la competencia, ¿sí? Y cuál sería entonces el presupuesto probable que usted debería invertir para que entonces ese costo del proyecto usted recientemente reciba, pues, como obtenga una utilidad, ¿sí? Entonces, en todas esas situaciones uno está siempre haciendo análisis, y ese análisis entonces es siempre para tomar decisiones, ¿sí? Yo les mostré entonces el ejemplo anterior, ya con respecto, por ejemplo, a que Nadia fuese a comprar una prenda de vestir, ¿sí? Nosotros siempre estamos analizando, lo que pasa es que lo hacemos a veces muy inconscientes, ¿sí? A veces muy inconscientes para tomar decisiones, pero siempre estamos tomando decisiones y también tenemos información como a la mano para poder tomarla. Bueno, aquí hay un ejemplo que se plantea, un ejemplo de prototipo. Entonces dice, la Gopher Brook Company es el dueño de un terreno en los que que puede haber petróleo. Un geólogo consultor ha informado a la administración que piensa que existe una posibilidad de 1 entre 4, o sea, hay una posibilidad de un 25% de encontrar petróleo en ese terreno. Debido a estas posibilidades,
otra compañía petrolera ha ofrecido comprar la tierra en $90,000. Sin embargo, la empresa propietaria, Gopher Brook, considera conservarlas para perforar ella misma. El coste de perforación es de $100,000 si encuentra petróleo. El ingreso esperado sería de $800,000. Si la ganancia esperada para la compañía, después de reducir los costos de petróleo, sería entonces de $700,000. Se incurriría en una pérdida de $100,000, o sea, el costo por la barrena, por la parte pues, de la explotación, en caso de no encontrar petróleo. Entonces la situación es la siguiente, y les pregunto, ¿ustedes qué harían? Tienen un terreno y la probabilidad de encontrar petróleo en él es de apenas un 25%. ¿Sí? Hay una empresa que se los quiere comprar en $90,000, pero usted ya hizo un presupuesto y sabe que para explotar ese terreno se gasta $100,000. De esos $100,000 usted va a tener entonces unos ingresos de $800,000, lo cual arrojaría entonces una ganancia de $700,000. ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Vendemos el terreno para ganarnos $90,000 o exponemos los 100,000, que de pronto entonces sería, se descarta el terreno y el terreno no serviría para explotación, porque si hacemos el ensayo, ya el terreno ya sabemos que no sirve para explotarse, pues perdemos pues como la visión de ese terreno y perdemos los $100,000 de inversión adicional. O se invierten los 100,000 a intentar ganar entonces los $700,000. ¿Qué haríamos usted? ¿Qué haría usted, Sebastián? ¿Qué haría Said? ¿Qué haría Vanessa? ¿Vende o explota usted? No todos al tiempo, porque entonces no nos alcanza a escuchar bien. Pues yo tomaría el riesgo Yo también tomaré el riesgo, profe. porque Sí, Sebastián, dígame. Primero Sebastián y después Said, así. pues teniendo en cuenta de que si esa compañía tiene muy poco capital, o sea, y si pierde esos 100,000 ya quedaría, mejor dicho, en la quiebra, pues yo tomaría el riesgo mejor. De explotarlo. Sí, Listo, o sea, porque mire, en este caso, por ejemplo, aquí lo que nos muestra es que usted es la empresa, ¿cierto? Y hay que tener en cuenta esta consideración que no la leí, exacto. Su empresa tiene poco capital. Entonces, si pierde $100,000 y estaría a punto, pues, como de quedar en la quiebra. Claro está, que si gana, se ganaría, pues, al final, serían $700,000. Entonces, usted dice, otra cosa, profe, una empresa no sabe si más adelante, sea en 2, 3 años, 5 años, va a quedar en la quiebra, sino que estaría retrasando lo inevitable, ¿cierto? Entonces, esa oportunidad de un 25% lo ofrece más, mm, a mi parecer, pues. claro, es, bueno, buena interpretación. Zaire entonces decía que, ¿qué? Vamos a escuchar a Zaire. Hola, Zaire. Bueno, Zaire participa y se va. Hola, profe. Dígame. Sí, ¿usted qué piensa? ¿Usted vende el terreno o lo explotaría? No, profe, yo lo explotaría Ok, porque listo. es que si arriesgamos, pues vamos a arriesgar, ¿cierto? Pero si en caso tal encontremos, de todas maneras, que nos quedó, si encontramos, nos queda un patrimonio y no encontramos, pues nos va quedando experiencia. Em, exacto, ¿cierto? Sí. Si hay una situación allí compleja, de pronto es que uno diría, bueno, sí, será que me arriesgo o no me arriesgo, pero sabemos que siempre en todo negocio hay una posibilidad antes como de pérdida, ¿cierto? Entonces eso es lo que uno analizaría pues allí. Eso es. Entonces, en investigación de operaciones, nosotros vamos a hacer como ese tipo de lecturas de cómo podemos ejemplificar, ¿sí? Ejemplificar entonces
algunos modelos matemáticos que nos permitan entonces como tomar esta información. Entonces voy a intentar que me descargue por acá el libro y vamos a ir entonces a la página 626 de este texto que les estoy compartiendo ahorita, ¿sí? El apartado 5.1, que nos explica entonces como más detalles, porque no lo coloqué el ejemplo completo, nos colocan más detalle del texto. Voy a saltar rápido por acá. 500, 626. Aquí entonces nos hacen alusión a esa parte pues que yo les planteo allá, esa situación, ese ejemplo prototipo, ¿cierto? Eso es lo que nos plantean aquí. Entonces, tendríamos esta situación. Miren cómo se modela entonces la información que tenemos allí. Bueno, Nadia, no te contesté porque de pronto pues creo que te había escuchado de que estabas también de acuerdo en que se explotara el terreno. ¿O no estás de acuerdo? O un 50-50. 50-50, ¿cierto? Nadia siempre nos lleva a la contraria. Claro. Es que mira, digamos, yo vendo el terreno. Puede que, la empresa que lo compró, pueda que encuentre petróleo, como que no. Pero entonces salgo perdiendo por ese lado porque, la empresa encontró petróleo, perdí ese poco de plata, perdí la manera de formar mi negocito, como dice uno. Claro. Si no lo vendo y encuentro petróleo, bueno, formo mi negocio, pero si no encuentro petróleo, no nos ganamos los 90.000 primeros iniciales y tampoco perdemos petróleo. Exacto, y perdemos 100.000. Entonces uno tiene que pensar estratégicamente muy bien. No es como decir, me arriesgo, sino como de pronto, digamos, buscar opciones, inversionistas tal vez que le ayuden como que al momento de explotar el terreno para yo no quedarme sin ninguna opción o sea, no quedarme como con esa mera liquidez que tengo y perderla toda, sino como que me quede un poco de liquidez y ver si encuentro petróleo o no encuentro petróleo. Exacto. Porque, por incluyendo ejemplo, otros terceros. Claro, porque por ejemplo aquí lo que sí tiene asegurado la empresa, por ejemplo, son en una situación hipotética de que no acepte el negocio, después de que no acepte explotar, es que se ganaría $90.000 enseguida, ¿cierto? Sin exponer, o sea, sin de pronto exponer nada. Simplemente está perdiendo, pues que es como el terreno y bueno, pero ya me gané $90.000. Es una forma también de verlo y $90.000 es también un buen recurso, ¿cierto? Y ya entonces esos 100.000 que voy a invertir ya se me convertirían a mí entonces en 190.000, porque estoy ganando 100.000 ya pues aquí por la venta de ese terreno. Y que con esos 190.000 ya yo podría entonces invertir en otro negocio posiblemente si tengo un poco más de certeza sobre ese otro negocio. Que esa también es otra lectura que se puede hacer allí. Bien, entonces aquí esa información que tenemos hasta el momento de la situación nos la plantean en la siguiente tabla. Entonces dice, bueno, ganancias prospectivas para Guthrie Brook Company. Entonces dice, la alternativa es perforar, buscando petróleo. Entonces dice, el pago o la ganancia será antes de 700.000, ¿cierto? Porque tienen entonces una pérdida o pues una inversión de 100.000. O lo otro entonces sería vender el terreno, ¿cierto? Y que van a tener entonces una utilidad de 90.000 según pues el estado del terreno. Una utilidad de 90.000, ganárselos, ¿cierto? O sea, que tengan el terreno, que si ellos se quedan con el terreno, entonces el terreno sí realmente estaría valorado en $90.000. Pero si lo venden, igual el terreno estaría valorado entonces en $90.000. ¿Sí? Aquí es, en cuál está el estado del terreno. Es que si el terreno tiene petróleo, se van a ganar 700.000, pero si el terreno no tiene petróleo, perdería entonces 700.000. ¿Sí? Y la posibilidad del estado entonces sería aquí, de encontrar el petróleo es de 1 entre 4. Y de que el terreno esté seco, que no tenga nada, es de 3 entre 4. Entonces, si nos vamos allá a la parte de probabilidad, de estadística probabilística, uno diría, es más probable que no tenga petróleo
a que tenga petróleo, ¿cierto? Entonces, esto estaría más seguro de sucederse que esta situación. Por lo tanto, entonces, vista desde ese punto de vista, lo más conveniente, por ejemplo, podría ser, por ejemplo, vender el terreno y asegurar los $90,000. Pero, como digo, hay otros factores que se tienen que mirar ahí, que deben tener en cuenta para poder tomar entonces una muy buena decisión. Entonces, sin embargo, siempre en estas situaciones vamos a tener lo que se llama incertidumbre, y cada una de esas situaciones es lo que se conoce como el estado de naturaleza. Hay que mirar entonces cuál es el estado de naturaleza para cada una de las posibilidades, y entonces desde ese estado de naturaleza mirar si la decisión que tomemos es la más adecuada, la más acertada. Listo. Entonces, ahorita ya ilustrado pues como con ese ejemplo, hay que seguir, o sea, los pasos, por ejemplo, como para uno tomar ese tipo de decisiones, nos los muestran después aquí. La idea es que cuando tengamos nosotros que tomar decisiones, a partir de lo que es el análisis de decisiones, vamos a hacer este recorrido. Primero, entonces, es tomar la decisión. El tomador de decisiones necesita, entonces, elegir una de las opciones posibles. En este caso ya teníamos dos, ¿cierto? Vender o explotar. Luego, entonces, mirar la naturaleza, ¿sí? Esta naturaleza de cada una de las posibilidades, y es elegir uno de los estados de naturaleza posibles, sea el más conveniente, el más probable o el menos probable, pero esos son estados posibles. Y cada combinación de una opción y un estado de naturaleza da como resultado un pago. Cuando hablamos de pago, entonces es como una posibilidad de utilidad que está dado por uno de los elementos de la tabla entonces de pago. Y cuarto, esa tabla de pago debe usarse para encontrar una opción óptima para el tomador de decisiones, según un criterio adecuado. ¿Sí? Entonces, ahorita vamos a empezar a mirar cuáles son esos criterios que hoy tenemos para la toma de decisiones. ¿Sí? Y aquí no podemos nosotros utilizar entonces para tomar decisiones. Hay unos criterios bastante extraños por los nombres, pues como están, ¿sí? Pero nos van a permitir entonces hacer como este ejercicio de cómo tomar decisiones nosotros. Voy entonces un momento a buscar aquí. Un momentico, por favor. No lo tengo acá. Voy a dejar de compartir pantalla porque no me salta la otra vista que tengo aquí. Ya regreso. Entonces lo que quiero buscarle, por ejemplo, es el módulo de la materia. En el módulo de la materia nosotros vamos a encontrar unas formas o unos criterios para la toma de decisiones. Uno de los primeros, por ejemplo, uno de los criterios que parece extraño los nombres, pero que así se han denotado, se llama, por ejemplo, el criterio del optimista, ¿sí? El más optimista. Hay uno, por ejemplo, que se llama el criterio del pesimista. Entonces, de acuerdo como a esos criterios, es que nosotros vamos entonces a pensar, a empezar a tomar decisiones. Espérense, ahora no me aparece el módulo. Aquí está. Oh, profe, eso no va también según el nivel de riesgo de la persona, que son los conservadores, pesimistas. Exacto, claro que sí. Ya aquí lo tengo, vamos, yo se lo muestro. Listo. Entonces le decía, vamos a ver lo que son las tres decisiones, ¿cierto? Y los criterios entonces para tomar decisiones. Bueno, esta prueba no la vamos a hacer nosotros, no hay necesidad de hacerla. Entonces, siempre que hablamos de teorías de decisiones, como les mencionaba, hablemos de, hay situaciones que son probabilísticas y hay decisiones que son de tipo estadísticas. Pues, igualmente la política también son estadísticas, ¿no? Vamos al criterio. Por ejemplo, el primer criterio dice esto: criterio pesimista. Este tipo de criterio se denomina maximi, es decir, lo más malo me llega a suceder a mí, a mi persona. Entonces, como que, ¿por qué me pasa siempre a mí esto? ¿Sí?
Entonces, ¿cuál es el procedimiento? ¿O cuáles son como los pasos a seguir para poder entonces aplicar este criterio pesimista? Dice, escribe entonces, no, o sea, se escribe el número mínimo de cada fila de acción. Dentro de ese número mínimo se escoge el número máximo y luego entonces se realiza esa acción. ¿Sí? Y se realiza esa acción. Entonces, vamos a tener una situación. Entonces, esa situación nos va a mostrar, por ejemplo, la información, como la tabla que tenemos aquí ahorita, en la tabla del ejemplo. Aquí tenemos. Entonces, por cada fila, entonces uno tomaría los valores más mínimos. Entonces, por ejemplo, aquí, para la primera fila, el valor más mínimo sería antes de 100.000. Para la segunda fila, entonces, el valor sería mínimo, sería antes de 90.000, porque son iguales, ¿cierto? Y entonces, entre estos, uno escoge el más alto. Y el más alto, entonces, sería 90.000, o sea, vender el terreno, según ese criterio, ¿cierto? Según ese criterio. El criterio pesimista, entonces, nos llevaría a pensar en esto, en que lo más factible allí, lo mejor, sería entonces vender el terreno. Listo. Criterio optimista, ¿sí? Es un tipo de criterio agresivo, es decir, lo mejor siempre me sucede a mi persona, ¿sí? A mí siempre me va bien. Es que yo soy el, como dicen por ahí, el putas de Aguadas, ¿sí? Una novela por ahí colombiana. Es que siempre le sucedía lo mejor. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Escribe el número máximo de cada fila y entre ellos se elige el número máximo y se realiza esa acción. Entonces, volvamos entonces a nuestro ejemplo, ¿sí? Entonces, de cada fila, el número máximo, entonces en este caso sería 700.000 aquí, y para la segunda fila tendríamos entonces 90.000. El máximo entonces sería 700.000. Entonces, si somos muy optimistas, entonces lo que vamos a hacer, no, por el criterio optimista, entonces lo que vamos a hacer es perforar nosotros mismos. Y ves cómo cambia entonces la situación a partir de cada uno de estos criterios. ¿Sí? Listo. Tercer criterio se llama índice de Hurwitz. Es un criterio ni demasiado optimista, ¿sí? Y tampoco demasiado pesimista. Ese es como la señorita aquí, más o menos, ¿cierto? Ese es como el más o menos. Ese es nadie. Eh, exacto. Entonces, ¿qué quiere decir es entonces este criterio? Se escoge entonces un número infinito, un número cualquiera, pero ese número debe estar entre 0 y 1. Se elige el beneficio más alto y lo más bajo para cada acción. Y eso entonces se multiplica por el beneficio más alto, en el sentido de las filas, por ese valor que nosotros hemos escogido entre 0 y 1. Y el más bajo, entonces, por el valor entre 1 menos ese valor infinito que hemos tomado nosotros. Y se opta entonces por el curso de la acción de la suma más alta. Aquí entonces, mire, ya hay un algoritmo matemático que tocaría entre nosotros aplicarlo. Listo. La tabla que tenemos no nos va a ayudar de pronto mucho para eso porque tenemos apenas dos filas. ¿Sí? Tenemos apenas dos filas. Entonces, este mismo texto nos va a mostrar un ejemplo que tiene más filas y que entonces nos va a permitir aplicar este procedimiento. Entonces, yo voy a hacer aquí una captura para tenerlo aquí a la mano y voy a buscarme entonces el ejemplo. Mire que aquí hay varias formas de tomar decisiones. Van 7, 8 criterios y la idea es que los vamos a ver todos. 11, creo que son 12 criterios, ahí están. Y aquí tenemos el ejemplo. ¿Sí? Listo, voy a entonces a utilizar aquí un momentico Paint para recortar la imagen, que nos quede como más fácil hacer la lectura. Y vamos a llegar aquí entonces a nuestra pizarra. Y desde aquí entonces vamos a tomar nuestro ejemplo. Les dice, una empresa de productos lácteos desea conocer las preferencias del consumidor en compras de 4 de sus productos habituales en 4 zonas del país, como son Antioquia, Santander, Valle del Cauca, Santa Marta, para lo cual se desea medir el comportamiento de las ventas en miles de pesos de sus productos.
La información está dada a continuación. Les dice aquí, están las 4 zonas, ¿cierto? Zona 1, zona 2, 3, 4, entonces este, Antioquia, Santander, Valle del Cauca y Santa Marta, zona 4. Los 4 productos que se tienen entonces es leche semidescremada, leche entera, leche descremada, leche con sabores. Y nos dan entonces el precio de ese producto para cada una de las zonas. Recordemos que también aquí hay que tener en cuenta que uno pensaría pues que para la empresa los valores estarían estandarizados, pero sabemos que no es cierto. ¿Por qué no están estandarizados? Porque, por ejemplo, una empresa que tenga, hablemos de Colanta, por ejemplo, si Colanta tiene, por ejemplo, la empresa puesta, tiene una sede en Santa Rosa, hablemos de nuestro contexto, una sede en Santa Rosa y una sede aquí en Planeta Rica, y desea abastecer aquí a Caucasia. Entonces la empresa tendrá que mirar desde dónde le sale más favorable abastecer a los negocios aquí en Caucasia. Entonces efectivamente sería desde Planeta Rica, ¿cierto? Porque en términos de distancia está más corto. Pero puede suceder, por ejemplo, que entre Planeta Rica y Caucasia haya más peajes que entre Caucasia y Santa Rosa, y que el hecho de los peajes incremente los costos. Entonces, a pesar de pronto estar más cerca, ese costo de peaje que incrementa el precio de transporte, y le sería más fácil mejor irse por Santa Rosa, o sea, decidirse pues como por surtir mejor desde Santa Rosa. ¿Sí? Esas son situaciones que tienen que pensar. Listo, entonces nos plantean esta situación y vamos entonces también a retomarla, porque quiero tener como la información toda en un solo espacio. Listo. Entonces tenemos nuestra situación hipotética aquí para el ejemplo, y la idea es que apliquemos entonces este método de Sturge. Listo. Yo les voy a hacer trampa aquí y les voy a mostrar porque este material se lo voy a entregar yo a ustedes, ¿sí? Entonces miren aquí, vamos a aplicar el criterio pesimista para esta situación. Entonces el criterio pesimista lo primero que nos decía era que buscáramos entonces ¿qué cosa? ¿Se acuerdan? El criterio pesimista. En cada fila teníamos que buscar el valor más bajo, ¿cierto? ¿Sí? El valor más bajo. Entonces, por ejemplo, para leche semidescremada, el valor más bajo, vea, en zona 2, 400, ¿cierto? Entonces es este, 400. Leche entera, el precio más bajo, 1300. 1200. Perdón, 1200, no lo vi, gracias. Leche descremada, 380. 380. Y leche con sabores, Hay 300. dos del mismo precio, en la Dos zona 2 y la zona 4. Exacto, pero podemos coger cualquiera de las dos, ¿cierto? Listo, entonces, porque el precio no varía. Entonces, mira aquí, el criterio pesimista dice, bueno, escoja los más bajos. Aquí tenemos entonces 400, 1200, 380 y 350. Entre estos, ¿cuáles cogemos? El más alto. El más alto. Ojo, Sí. el que coge el más alto, claro. Ah, Uno busca los más bajos por cada fila y luego que los identifique, escogemos entonces el más alto. el más alto. Entonces, según la decisión, la que nos están viendo aquí, dice que la mejor decisión sería entonces trabajar con leche entera, porque aquí la pregunta que nos dice es, una empresa de productos lácteos desea conocer la preferencia del consumidor en compras de 4 de sus productos, ¿sí? Para luego, para lo cual desea medir el comportamiento de las ventas en miles de pesos. Entonces dice, según esto, entonces el comportamiento de ventas mejor se va a dar con la leche entera, ¿sí? Porque a pesar de ser lo más malito, de pronto es lo que nos va a dar como más rentabilidad, podríamos como decirlo de esa manera. Ahora, el otro criterio, que es el optimista, aquí también nos lo plantea el ejercicio. Entonces, ¿qué dice el optimista? Ya lo hicimos entonces ya con la empresa petrolera. ¿Cómo aplicamos el criterio optimista aquí, en este ejemplo? Los escucho. Decía entonces el optimista, bueno. Pues digo yo, se supone que le iban a dar 90.000
por el terreno, ¿cierto? El Bueno, más, perdón, el más alto primero. Exacto, ¿cierto? Eso es. Sí, allá por ejemplo en la situación, mirábamos entonces que lo más optimista era ganarse pues los $700.000 y no apenas 90.000. Entonces, el criterio optimista, lo que planteaba Nadia para la situación, sí, y lo que nos dice Sebastián, nos dice que ese criterio entonces se plantea de la siguiente manera, y es que hay que buscar por cada fila el dato más alto, ¿cierto? Lo que nos dé más rentabilidad. Entonces, por ejemplo, para leche semidescremada, el más alto entonces sería 600. Para leche entera, el más alto sería 1500. Para leche descremada, el más alto sería entonces 500. Y para leche con sabores, el más alto sería entonces 500 también acá. Entonces, mire que la tabla nos muestra de esta manera. Entonces, tenemos 600, 1500 y 500. Y entre ellas, entonces, la mejor decisión, ¿cuál sería? Se toma La entre ellas más alta también, la mil más, quinientos. la más alta, sería entre 1500. Entonces, siendo pesimista, la decisión sería entonces trabajar con leche entera. Siendo optimista, la decisión sería entonces trabajar con leche, pues aquí coincide, con leche entera también, ¿cierto? Entonces puede ser que entonces esos criterios a veces coincidan, es verdad, ¿sí? Porque eso depende pues como de los valores que se tengan ahí en la tabla. Listo. Ahora sí, entonces, ese es el método de Hurley que les mencionaba. Entonces vamos a tomar entonces dos acciones de confianza. Y por eso aquí en el ejemplo, es que nos mostraba muy poquita información, en el ejemplo nos dan esos dos valores de confianza. Por ejemplo, para en contra del petróleo, el valor de confianza sería entonces de 0.25. O sea, es un cuarto, ¿cierto? Será 0.25 en contra del petróleo. Y que el terreno esté seco sería entonces de un 75 o 0.75. Sería pues como el caso. Listo. Entonces, se toman entonces los dos valores intermedios. Se dice, bueno, voy a antes darle confianza, por ejemplo, a 0.70, ¿cierto? Y un valor de desconfianza como el 30%. Y entre luego se miraría entonces la acción. ¿Qué dice entonces el método de Hurwitz? Ya nos planteaba acá, ya dice. Elija entonces un número entre 0 y 1, ¿cierto? Un número infinito entre 0 y 1. Allá escogemos, por ejemplo, 70, o sea, 0.7, perdón. Yo hablo de 70, pero 70%. Sería 0.7. Luego entonces vamos a elegir para cada fila el beneficio más alto y el más bajo. ¿Sí? Para cada fila el beneficio más alto y el más bajo. ¿Cómo encontramos entonces esta diferencia? Esto es 1 menos el dato que hemos escogido. Como escogimos fue 0.7, entonces sería 1 menos 0.7 nos va a dar 0.3, ¿cierto? Y entonces hacemos los productos del beneficio más bajo y beneficio más alto de acuerdo pues como a ese porcentaje que hemos escogido. Y hacemos una suma. ¿Cuál suma escogemos? La más alta. Volvamos entonces a nuestro ejemplo acá. En nuestra tabla, no, aquí, no, me quiero quedar acá, para que lo calculemos ahora hacia acá. En nuestra tabla, por ejemplo, el beneficio más alto por fila tenemos entonces, entre más alto, voy a colocar con este color, ¿cierto? Para las leches semidescremadas. La leche entera, el más alto, es 1500, para leche descremada es 500 y para leche con sabores 500. Ahora voy a colocar con otro color el beneficio más bajo para cada una. Entonces, leche semidescremada, el más bajo es 400. Para leche entera, el más bajo es 1200. Para descremada es 380. Y para leche con sabores, 300. Entonces, la tablita que nos mostraba ya es que hiciéramos lo siguiente. Entonces, colocamos aquí para la semidescremada. ¿Sí? Recordemos que hemos escogido entonces un número que lo vamos a entonces por 0.7 y el otro entonces, este 1 menos alfa, este sería 0.3. ¿Sí? Entonces, en este 0.7 vamos a colocar el valor más alto, entonces quedaría aquí 600,
¿cierto? Y acá entonces el más bajo, que sería entonces 400. En la leche entera, ¿sí? Antes aquí colocaríamos 1500 y en el otro apenas 1200. En la descremada, tendríamos entonces 500 y 380. Y para la con sabor, tenemos el más alto es 500 y el más bajo 350. Entonces aquí aplicamos un poquitico con la calculadora. Voy a colocar aquí otra vez este valor en términos, por ejemplo, de pesos, ¿sí? Y este valor, esta no sería la escritura ideal en términos de peso, para luego entonces hagamos la suma. ¿Qué quiero hacer aquí entonces? Es como calcular cuánto es el porcentaje, o sea, cuánto es el 0.7 de 600. ¿Cuánto daría eso? Porque vamos a multiplicar cada uno de estos valores por 0.7. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto da 0.7 por 600? ¿Lo hicieron ustedes allá? Bueno, eso da 420. Vamos a hacer entonces ahora, vamos a hacerlo hacia abajo, 1500 por 0.7, entonces nos va a dar 1050. Luego tenemos entonces 500 por 0.7 y nos va a dar 350. ¿Cierto? Igual exactamente va a dar 350. Listo. Ahora si lo hacemos entonces por el 30%, ese 0.3, que sería 400 por el 0.3, nos va a dar 120. 1200 por el 0.3 debe dar 480. Perdón, me equivoqué aquí. Por el 0.3 es 360. Y el 380 por el 0.3 nos va a dar 114. Y el 350 por el 0.3 nos va a dar 105. ¿Qué hacemos entonces ahora? Sumamos entonces estos valores. Tenemos aquí 420 más 120 nos va a dar 540, ¿cierto? Ahora 1050 más 350 nos va a dar 1410, si no estoy mal. 350 más 114 nos daría entonces 464. Y 350 más 105 se nos va a dar 455. Listo. Ya tenemos entonces nuestros cálculos. ¿Cuál decisión tomaríamos? Es la suma más alta. La suma más alta, exacto. Y la suma más alta entonces sería esta. La entera. Y 410, 1410, que corresponde entonces a la leche entera. la leche entera. Claro, entonces según el método de Hurgis, entonces la decisión más óptima, la mejor decisión, sería entonces otra vez leche entera. Bien. Miren que aquí nos ha coincidido esto, pero no quiere decir pues, que porque nos den uno, usted siempre nos va a suceder lo mismo. Listo. Pregunto yo, si este método de Hurgis con estos mismos porcentajes que los aplicamos a la petrolera, no, estos mismos porcentajes no, sino con los que ellos nos dan. Entonces, por ejemplo, tenemos allá en esta, perdón, aquí tenemos entonces, voy a colocar perforar o vender, ¿cierto? Voy a colocar de esta manera. Y los valores tenemos es 0.4 y 0.25 y 0.75. Aquí, para la petrolera. Nos dice, tenemos dos opciones. Perforar. Voy a colocar este aquí. ¿Cierto? O vender, son las opciones.
Listo. Hay dos situaciones o dos posibles escenarios. Una es que si encontremos petróleo, ¿cierto? Y la otra es que esos pozos estén secos. Listo. Sabemos, por ejemplo, que para el petróleo la probabilidad es de 0.25 y para que esté seco sería entonces de 0.75. Nos dice entonces que si perforamos y encontramos petróleo, la utilidad sería entonces de 700.000, ¿cierto? Sería entonces 700.000. Pero si perforamos y no encontramos petróleo, entonces la utilidad sería de menos 100.000. Ahora, si vendemos, entonces la utilidad sería de 90.000, aún habiendo petróleo, pero si vendemos y está seco, igual la utilidad va a ser de 90.000. Entonces, vamos a aplicarle a esta situación, entonces, esos datos, ¿sí? Les voy a colocar aquí el alfa, lo voy a decir nomás de esta manera, pues alfa es el precio más alto. Bueno, estamos primero entonces como los precios más altos y más bajos, aquí nos dan enseguida, ¿cierto? Aquí no tenemos problemas, porque el precio más alto aquí sería 700.000, el más bajo sería menos 100.000, y el más alto y más bajo aquí sería entonces igual en el segundo, ¿sí? Entonces vamos a aplicárselo de una entonces, ¿sí? Entonces ese sería alfa en pesos y este otro sería 1 menos alfa en pesos. Y aquí tendríamos entonces la suma. Bueno, aquí no va a estar en pesos sino en dólares. Listo. Entonces el primer valor, 700.000 por el 25%. ¿Cuánto es el 25% de 700.000? Dice entonces que son 300, no, Por el 25. 0.25. Son 175.000. 175.000, sí señor. Aquí nos daría entonces 175.000. Correcto. Listo. Ahora, 90.000 por el 0.25. Da 22.500. Ok. 22.500. Listo. El siguiente entonces sería menos 100.000 por 0.75. Menos 75.000. Correcto. Menos 75.000. Y ahora, 900.000 por el 0.75. 67.500, porque son 90.000, no 900.000. Eso, 90.000. 67.500. 500. Gracias, Nadia. De Listo. nada. Si hacemos la suma, entonces, ¿cuánto nos dará? Aquí, en este caso, pues sería una resta aquí. Da 100.000. Aquí daría 100.000, ¿cierto? Correcto. Listo. Y en esta otra 90.000. daría 90.000. Listo. Entonces, aplicando el método de Hurwitz o el criterio de Hurwitz para el caso de la petrolera, entonces la mejor decisión Perforar. sería entonces perforar, ¿cierto? Esa sería la mejor decisión aquí. Sería perforar. ¿Sí? Entonces miren que aún en una situación de pronto también con poquitos valores, pero nos daban pues como los porcentajes, entonces podríamos entonces aplicársela también. Lo que pasa es que aquí todos los valores caían en la tabla, entonces por eso no quería como al principio hacerlo, pero es aplicable. Entonces ya tenemos entonces tres métodos, ¿cierto? Para tomar decisiones, ¿sí? El pesimista, el optimista y el método entonces de Hurwitz, ¿sí? Listo, entonces, ¿qué hay más métodos? Claro, acá nosotros veíamos, por ejemplo, que hay otro método que se llama el de mínimo arrepentimiento, ¿sí? El de mínimo arrepentimiento. Nuevamente aquí me voy a subir un momento para buscar pues como cuál es el algoritmo que él tiene. Ese es el método 4.
o el criterio 4, mínimo arrepentimiento. Entonces dice, consiste en que se odia lamentaciones, el cual la decisión debe ser tal que valga la pena repetirla. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que si tomamos una buena decisión o una decisión acertada, entonces la idea es volverla a hacer, ¿cierto? Pero sin lamentaciones. Entonces dice, procedimiento. Se selecciona el valor más alto por columna. Ojo, por columna se selecciona el valor más alto. Se le resta ese valor por fila y se selecciona por fila el valor más alto. Se toma la decisión, perdón, se toma la acción menor. ¿Sí? Se toma la acción menor. Vamos a repetir otra vez. Se selecciona el valor más alto por columna. Se le resta el valor por fila. Este valor se resta por toda la fila. Y de allí entonces se selecciona por fila el valor más alto para luego tomar la decisión de acuerdo al valor menor. Como les decía, aquí están resueltos, entonces aquí por eso no, este texto está bastante extraño porque tengo uno que saltar tanto arriba y abajo para poder virar. Aquí está, mínimo arrepentimiento. Entonces, escogemos los valores más altos. Vamos entonces a nuestra pizarra, aquí. Vamos a marcar los valores de aquí, los más altos. Voy a borrar aquí entonces estas marcaciones que tenemos ya. Vamos a marcar los más altos. Entonces tenemos que para zona 1 si es 1500, para la zona 2 1200, para la zona 3 1400, porque estoy buscando por columna, ¿cierto? Por columna del más alto. Y para la zona 4 el más alto es 1300. Listo. Ese valor se resta entonces para cada, allá dice que para cada fila no, se resta entonces para cada columna. Entonces vamos a hacer la resta aquí al lado. Vamos a hacer la resta aquí al lado. Entonces tenemos en semidescremada, semi, entera, descremada y sabor. Listo. Entonces tenemos en la primera columna, como escogimos 1500, entonces hacemos la resta, 1500 menos 600. ¿Sí? Esto de aquí entonces para la zona 1. 1500 menos 600 nos va a dar 900. Ahora, 1500 menos 1500 nos da 0. 1500 menos 450. 1050. 50. Y 1500 menos 500. 1000. En la zona 2 encontramos entonces que el valor más alto es 1200, entonces sería 1200 menos 400, 800, 1200 menos 1200 daría 0, 1200 menos 380, ¿cuánto da eso? 1200 menos 380 nos va a dar 820. 820, sí, señores. Y 1200 menos 350, 850. 850. Listo. Zona 3. Entonces el valor más alto es 1450. Entonces tenemos 1450 menos 550. ¿Cuánto daría eso? 900. 900, ¿cierto? Ahora, 1450 menos 1450 da 0. 1450 menos 500 daría 950. 950, muy bien. Y 1450 menos 480 nos va a dar 970. 970. Listo. En la zona 4 encontramos entonces que el más alto es 1500 menos 500, que nos va a dar 800. ¿Sí? 1300 menos 1300 es 0, se cancela allí. 1300 menos 400,
900, 900. Y 1300 menos 350, 950. 950. Listo. Ya tenemos entonces las diferencias. ¿Qué hacemos allí ahora? ¿Qué decía entonces el método, el criterio? Suma, Va- suma. Escoge el más alto. vamos a buscarlo por acá. Disculpen aquí que se salta nuevamente. Se selecciona la fila, selecciona por fila el valor más alto, ¿cierto? Por fila el valor más alto. Y luego usted escoge el menor. Listo. Entonces por fila el valor más alto. Vamos a sombrearlo aquí entonces con amarillo. Por fila el más alto. Entonces tenemos aquí el más alto, sería entonces 900 en la primera fila, ¿cierto? Aunque está repetido. Bueno, en esta no se tomaría nada porque esos son ceros. En la siguiente fila entonces se tomaría 1050 y en la segunda fila este sería 1000. Son los valores más altos. De estos se escoge El menor. el menor. Y el menor corresponde entonces a leche semidescremada, ¿cierto? Entonces, en ese caso, aplicando este método para toma de decisiones, la decisión más óptima sería entonces leche semidescremada. Miren que aquí ya sí nos cambió con respecto a los anteriores, ¿cierto? Ya sí nos cambió entonces eso respecto a los anteriores. Entonces, tenemos ya 4 criterios para la toma de decisiones, ¿sí? Tenemos 4 criterios por ahora para la toma de decisiones. ¿Qué vamos entonces a hacer? Sí, Y en este caso que tenemos 4 criterios, ¿cierto? Y cada criterio prácticamente nos daba un valor distinto. En caso de un negocio, ¿cuál sería mejor utilizar? O eso dependiendo en qué vamos a hacer. muy buena pregunta, muy buena pregunta. Mira que estos criterios, por ejemplo, tienen algo particular. Y es que los dos primeros son muy subjetivos, ¿sí? Aún, este tercero todavía, el método de Hurwitz, todavía es muy subjetivo. ¿Por qué esto es subjetivo? En el caso, por ejemplo, del primero, es que depende de su personalidad. Si usted es muy optimista, usted se va por el criterio optimista. Pero si usted es pesimista, usted dice, ah, no, es que esto no nos va a resultar, entonces mejor hagamos esto para ir como a la fija. O este método de Hurwitz, que aparentemente tiene eh, cierto azar, entonces nos dice que nosotros somos los que establecemos este valor, ¿sí? Nosotros decimos cuál es el porcentaje que le vamos a asignar a cada una de estas, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de la petrolera, pues ellos contrataron a un experto, ¿sí? A un consultor externo, y el consultor les dijo que había una probabilidad de, pues, tienen una información de cierta manera segura, de cierta manera, porque recuerden que es probable, ¿cierto? O sea, posiblemente no hay allí como certeza de todo. Hasta el momento estos criterios no nos dan esa seguridad que nosotros queremos que nos den para tomar una buena decisión. Entonces, vamos a avanzar en otros criterios que ya son un poco más matemáticos, más laboriados, más laborosos, y que de pronto nos permitirían hacer esa toma de decisiones a partir de la información misma que nos da. Ah, ya, ya, ya. ¿Y podemos aplicar estos criterios? Sí, los podemos aplicar, pero mira lo que nos está pasando. Hay todavía cierta incertidumbre, ¿sí? Porque no coinciden pues, todavía mucho entre ellos. Listo. No quiero que avancemos de pronto un poquito más porque quiero que mostrarles algo aquí. Y es que vamos entonces a trabajar en una actividad, es que no sé si la tengo montada aquí en plataforma, a ver acá, en tareas, no se las coloqué aquí. Bueno, aquí en actividad de seguimiento les va a pasar entonces ya a ustedes una actividad, vamos a tener 15 días para hacerlo, no mentiras, 15 días no, 8 días porque eso es muy fácil, porque le vamos a aplicar apenas estos 4 criterios que ya vimos hasta el momento, ¿sí? Estos 4 criterios que vimos hasta el momento, a ese ejercicio. Un momento, les busco entonces la actividad para que la podamos, bueno, esta actividad es entre la que nos va a quedar pendiente como para que desarrollemos. Es decir, la compañía ABC ha desarrollado una nueva línea de productos. La administración debe decidir una estrategia de marketing y producción adecuada.
Se consideran tres estrategias, las cuales denominaremos A, una estrategia agresiva, B, una estrategia básica y C, una estrategia precavida. Las condiciones del mercado bajo estudio se denotan mediante S, fuerte, o W, débil. Las mejores estimaciones de la administración para cada caso se muestran entonces a continuación. Se dicen, para la estrategia A, el estado fuerte entonces es del 30 y el débil es del -8. Para la estrategia B tenemos el 20 y 7 y para C 5 y 15 en estados débiles y fuertes respectivamente. Dice también aquí, además la administración también estima que las probabilidades de que el mercado sea fuerte o sea débil son del 45 y del 0.45 y del 0.55 respectivamente. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que es fuerte 45% y que es débil 55%. ¿Sí? Listo. A esta situación que plantea aquí, le vamos a aplicar los criterios que hemos visto hasta el momento para tomar decisiones y establecer en cada caso cuál sería entonces la mejor decisión. Recordemos que aquí entonces los criterios que hemos visto son 4, ¿cierto? Aquí voy a hacer la claridad enseguida para que nos quede. ¿Cuáles son los criterios que tenemos? Pesimista, optimista, aquí escribo bien la palabra, Hurwitz. No, vamos a pastelear aquí un momentico. Índice de Hurwitz no deja copiar. Así, ¿cierto? Y mínimo arrepentimiento. Tenemos la presentación inicial y aquí. ¿Sí? Ese es el que sigue, se llama entonces mínimo arrepentimiento. ¿Sí? Listo. Esos entonces son los criterios que vamos a aplicarle entonces a la situación. ¿Sí? De eso entonces la idea es que ustedes esta semana muy juiciosos entonces lo trabajen y lo podamos entonces presentar la actividad. Ojo, les voy a mostrar entonces aquí cómo la vamos entonces a hacer. Voy a irme aquí a un ejemplo desde otro curso, porque aquí no les he montado pues con la actividad como tal, pero se la monta enseguida. Vamos entonces a entrar aquí, por ejemplo, a este probabilística, supongan pues que es la tarea que está aquí. Va a aparecerles así, en seguimiento, taller de seguimiento número 1. ¿Sí? Entonces, cuando lo abramos, nos va a aparecer entonces como el archivo para que lo descarguemos, así igual con este icono, con el que parece que descarguemos, y para entregar la tarea, no estoy como estudiante, un momentito, yo me visualizo como estudiante para que podamos, les pueda aparecer bien la información. Entonces va a aparecer aquí la tarea, y aquí entonces la tarea la abrimos, y cuando la abrimos, nos va a aparecer este botón de entrega, entregar tarea. Ustedes eso lo pueden hacer en Excel para que las tablitas les quede más fácil. ¿Sí? Entonces hacen las tablas en Excel, pero yo les voy a pedir que me lo suban en PDF. ¿Sí? O bueno, permitiría entonces que sea en PDF o sea en Excel. Un archivo de PDF o un archivo en Excel. Vamos a tratar antes de eso porque como son muchas tablas, estar trabajando siempre pues como en Excel. Entonces para entregar tarea, ¿qué hacemos? Damos clic aquí en entregar tarea y se nos abre el recuadro acá. Si el de archivo que tenemos en el computador, se lo damos a seleccionar, archivo, y buscamos pues nuestro archivo donde esté almacenado. Pero aquí yo les hago una recomendación, y este archivo lo suban entonces a Google Drive. ¿Sí? Si tenemos correo electrónico de Gmail, tenemos entonces espacio en Google Drive, o si no tenemos, entonces podemos tener un espacio en Dropbox, o si el correo no es de Hotmail, entonces podemos utilizar OneDrive o también para Outlook. Entonces uno lo que hace es compartir el archivo. Ustedes ya saben eso, ¿sí? Le damos compartir, que sea visible para que yo lo vea, y si lo van a compartir, se lo colocan a la URL aquí. Aquí pegan entonces toda la URL y el HTTP que nos da ya, nos da entonces la información. Lo pegamos aquí. Y le damos entonces entregar tarea y listo. Muy facilito. ¿Sí?
Eso entonces va a quedar pendiente para el próximo sábado. Se va a llamar así, no se llama así, taller de seguimiento número 1, ¿sí? Y es aplicarle entonces estos 4 criterios a esta situación. ¿Preguntas hasta allí? Ninguna. Listo, señoritos. Bueno, nos quedan 8 minutos, pero yo creo que podríamos entonces eh, finalizar allí, ¿cierto? Para que tengan tiempo entonces como a descansarse y conectarse entonces a la clase siguiente. Pegarse un baño para no dormir en la otra. Claro que sí. Bueno, señores, buen resto de día. Nos vemos el próximo sábado. Gracias, profe. Igualmente, chao, Estén David. bien, chao. Gusto. Chao, muchachos.